Hoy vamos a contar una historia de arqueología digital, una auténtica misión de rescate para traer de vuelta a la vida un mundo que se creía perdido. Pero ojo, la excavación no es en un desierto, no, es en los archivos olvidados de un disco duro. Esa es la gran pregunta, la clave de todo esto. Es como encontrar el mapa de un tesoro, pero en lugar de buscar oro, el objetivo es revivir un servidor entero de un juego online masivo, un juego que se daba por muerto. ¿Por dónde se empieza siquiera? Pues todo empieza aquí, no con un pergamino antiguo, sino con un archivo comprimido. Un simple punto RAR que contiene los restos de todo un ecosistema digital, esperando a que alguien, por fin, descifre sus secretos. Bien, pues la primera fase de esta aventura fue literalmente como abrir una tumba digital. El equipo tuvo que examinar con un cuidado increíble lo que había dentro de ese archivo, de ese emera.rar, para empezar a entender a qué se enfrentaban. Y lo que se encontraron fue un caos. Un caos más o menos organizado, pero un caos al fin y al cabo. Había código fuente en C++, sí, pero sin verificar. Proyectos de Visual Studio 2008, de hace más de una década. Los manuales de instrucciones para compilarlo todo, los makefiles, estaban incompletos. Y lo peor, lo más grave, es que faltaban piezas clave del puzzle. Vamos, era como encontrar un motor de coche al que le falta la batería y el sistema de arranque, a ver qué haces con eso. Y aquí llegó el primer gran muro. El código estaba escrito para máquinas de 32 bits, pero claro, hoy en día todo funciona a 64 bits. Son como dos dialectos de hardware distintos. Así que el equipo tuvo que, básicamente, enseñarle a su sistema operativo moderno a hablar un idioma antiguo para que pudiera entender las instrucciones del juego. Vale, primer obstáculo superado. Pero ahora venía el segundo, los datos. La base de datos era el alma del juego. Ahí se guardaba todo, cada personaje, cada objeto, cada misión. El problema es que esos pergaminos digitales estaban escritos en un formato que los sistemas modernos simplemente no podían leer. Lo interesante de esto es el choque de filosofías. El sistema antiguo era súper permisivo, se lo tragaba todo, fechas imposibles, contraseñas en blanco, vamos, cosas que hoy en día son una pesadilla de seguridad. El sistema nuevo, en cambio, tiene un modo estricto que rechaza de plano cualquier cosa que no sea perfecta. No era tan fácil como copiar y pegar, ni de lejos. Y aquí es donde entra en juego el ingenio. Crearon su propia piedra de Rosetta, por así decirlo, y la llamaron Protocolo de Base de Datos Génesis. Y no era una simple herramienta, Era todo un método para traducir y, sobre todo, sanear esos datos antiguos. La clave de su éxito fue esta estrategia doble. Primero, un trabajo de artesano, manual, minucioso, corrigiendo los planos de la base de datos. Y segundo, desatar la potencia de la automatización, con programas que procesaron miles y miles de registros para hacerlos compatibles. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Consiguieron un servidor de base de datos totalmente estable, moderno y seguro. La columna vertebral del juego se había reconstruido con éxito. Pero la tumba digital todavía guardaba más sorpresas. Con la base de datos ya resuelta, ahora tocaba enfrentarse al propio código del juego. Un código que dependía de herramientas tan antiguas que eran prácticamente fósiles tecnológicos. Esto es lo que en programación se conoce como el infierno de las dependencias. El código necesitaba una pieza, una librería llamada débil para funcionar, pero esa pieza estaba obsoleta, rota, era imposible de integrar. Y lo más frustrante de todo es que el servidor, en realidad, ni siquiera la necesitaba para arrancar. Es una pregunta buenísima, ¿verdad? Es como si una puerta necesitara una llave muy específica para abrirse, pero tú no necesitas pasar por esa puerta para nada. No puedes tirar la puerta abajo, así que tienes que engañar a la cerradura. Y la solución fue una genialidad. Crearon lo que se llama una librería staff, o sea, una librería de pega. Básicamente una llave falsa. Tiene la forma correcta, encaja en la cerradura y el sistema dice, perfecto, la llave está aquí, podemos continuar. Pero en realidad no hace absolutamente nada, simplemente está ahí para cumplir el requisito y dejar que el programa siga adelante. Esta cita del propio informe técnico lo resume a la perfección. No se enfrentaron al problema de cara, lo rodearon de una forma increíblemente inteligente. Simularon la pieza que faltaba para poder ignorarla por completo. Una solución, vamos, elegantísima. Y con esto llegamos a la fase final. Con las trampas desactivadas y las piezas principales restauradas, era el momento de ensamblarlo todo, de construir la versión definitiva del servidor a partir de todos los componentes recuperados. Y una vez más, en lugar de intentar arreglar las herramientas viejas y rotas, crearon las suyas. Un programa a medida, hecho en Python, que les daba un control total sobre cómo se unía cada pieza del código. Y esta tabla nos da una foto perfecta del progreso.
El sistema operativo, la base de datos, el servidor de autentificación, todo en verde, estable y funcionando. El núcleo del juego, el corazón del sistema, está casi listo, solo depurando los últimos detalles. Ya solo falta conectar el cliente. El núcleo del juego está enlazado en un 95%. Están increíblemente cerca. Esto deja claro que la parte más dura del trabajo de reconstrucción ya está hecha. Y aquí está el último desafío. Después de todo este viaje de superar obstáculos que parecían imposibles, todo se reduce a un único error de enlace, un último símbolo que no encaja. La línea de meta está literalmente a un paso. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La historia de Emera no va solo de un videojuego, va sobre la preservación digital. Demuestra que con ingenio y dedicación se pueden rescatar partes de nuestra historia digital que creíamos perdidas para siempre. Y nos hace preguntarnos, ¿cuántos otros tesoros digitales hay ahí fuera esperando a su propio equipo de arqueólogos?